pues está permeado por las fiestas de fin de año, por la fiesta de las velitas, por la prima. Creo que la Navidad de alguna u otra manera es muy protagónica en estas temporadas. Y Medellín, por ejemplo, resalta esa época festiva que hay en las celebraciones. Medellín es una ciudad de intensas celebraciones. Le contaba yo a algunos de ustedes cómo yo pues fui sorprendido este año en mi primera alborada aquí en Medellín. Es pues, una locura. Muchos me advirtieron, muchos me dijeron esto es una locura, pero las advertencias se quedaron cortas porque yo no me imaginé que la verdad Medellín fuese tan devoto al nacimiento de Cristo, ¿cierto? Que se entusiasmaran tanto porque Cristo se ha encarnado y de tal manera desde el 1 de diciembre hacen fiesta de adoración y alabanza porque se viene la celebración y la conmemoración de la encarnación de Cristo. Es un tiempo distinto. Diciembre es un mes de comidas especiales, de reuniones familiares, regalos, el comercio está saturado, todos quieren comprar, todos quieren vender y también es una temporada especial de nostalgia para algunos, donde se recuerda de manera especial o donde se sufre más bien de manera especial la ausencia de quienes ya no están. Alguien decía, todos los meses le extraño, pero en diciembre se le extraña aún mucho más a aquel que efectivamente ya no está. Y a pesar de todo esto, cada año la Navidad, lastimosamente, se aleja más de sus raíces. Se da más protagonismo a Santa Claus que a Jesús. La Navidad está hoy en día centrada en otros elementos distintos de sus orígenes reales, de lo que realmente se celebra y se conmemora en estos tiempos. Las películas navideñas hablan del espíritu de la Navidad, de los sentimientos bonitos familiares, pero muy pocas películas hablan de Jesús. De hecho, en estos días me vi una película navideña en Netflix y mencionan a Jesús, pero más en un tono de burla. Esa es la realidad de las fiestas navideñas el día de hoy. Y las implicaciones sociales actuales desvían definitivamente nuestra atención de las implicaciones cósmicas de la Navidad original. Porque la encarnación de Cristo, un evento tan sublime, tan majestuoso, tiene unas implicaciones cósmicas en la humanidad que lastimosamente diciembre tras diciembre quedan desdibujadas por nuestras costumbres sociales. Aunque quiero aclarar, participar en estas tradiciones culturales pues no es en sí mismo pecaminoso. No quiero que usted se vaya con esa sensación, pero sí debemos reflexionar sobre cómo hemos reducido la magnitud de este evento que justamente conmemoramos en estos tiempos, la encarnación de Cristo. Porque la reflexión o la conmemoración de la Navidad debe dejarnos un impacto en nuestras vidas mucho más profundo que tal vez unos kilos de más. Debe pasar algo más en nosotros que simplemente unos kilitos de más por las harinas que se comen de más en estos tiempos. Creo que no se puede reducir la Navidad a esas costumbres sociales que me encantan, que yo celebro, que yo disfruto también, pero que de alguna u otra manera tenemos que también poner la mirada en el lugar correcto. Por eso esta predicación se titula Implicaciones de la Navidad original. Implicaciones de la Navidad original. Y durante la reflexión bíblica esta mañana pues vamos a dirigir nuestra mirada hacia algunas implicaciones de la Navidad que podemos observar en Lucas capítulo 2 del versículo 8 al 20. Digo algunas implicaciones porque será muy pretencioso incluir todas las implicaciones que podemos encontrar en la Biblia. Vamos a basarnos en lo que Lucas nos deja ver en cómo presentó el nacimiento de Cristo.
Así que quiero invitarlos para que leamos Lucas capítulo 2 del versículo 8 al 20. Dice así: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos eso que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Lucas en este texto no coloca la cámara principal en el pesebre, sino que coloca la cámara en unos pastores, y pareciera que nos está contando lo que le pasó a esos pastores simplemente, pero la realidad es que nos está mostrando algunas implicaciones del nacimiento de Jesús en toda la humanidad a través del suceso de estos pastores. Los pastores terminan siendo unos falsos protagonistas en esta historia, que finalmente señala al protagonista principal de toda la historia de la humanidad, que es Cristo Jesús. En lo personal, Lucas es uno de los escritores de la Biblia que más disfruto, porque considero que es un maestro para contar historias. Usa unos recursos impresionantes, y aquí está haciendo uno de esos recursos. Coloca la cámara en los pastores y a través de la historia de ellos nos muestra la grandeza de Cristo. Y la primera implicación que el texto nos permite ver de la encarnación de Cristo es la inclusión de los excluidos. La inclusión de los excluidos. Llama la atención que Lucas enfoque a unos personajes secundarios. En la historia podríamos a simple vista pensar que los personajes principales serían José, María, incluso los animales del pesebre o el mismísimo Cristo Jesús. Pero Lucas coloca la cámara en unos pastores random. No se sabe quiénes son, no se sabe de dónde vienen, ni cuántos son ni siquiera. Pero Lucas coloca su cámara en estos hombres, no por maestría tampoco del mismo Lucas, sino porque el Señor en la temporada de Navidad los visibilizó. El Señor mismo los incluyó en el relato de la Navidad original. Los hizo parte de uno de los eventos más magnos que ha podido experimentar este planeta. Y conozcamos un poco entonces quiénes eran estos pastores.
Algunos comentaristas dicen que posiblemente eran los pastores del templo que cuidaban las ovejas y los corderos que se vendían en el templo para el sacrificio y para la expiación de los pecados. Estaban esa noche ahí, una noche normal, como cualquier otra, una noche común y corriente, sin ninguna expectativa. Simplemente estaban cuidando las ovejas, que ni siquiera eran suyas. Pues así como hoy, quienes cuidan los edificios generalmente no son los dueños del edificio. Asimismo eran en ese entonces. Quienes cuidaban las ovejas no solían ser los dueños de las ovejas. Es decir, que en la pirámide social, los pastores de ovejas se encontraban en los escalones más bajos. Además, los pastores, según algunos historiadores, tienen una reputación muy negativa, lo cual agudiza su condición de exclusión social. Los pastores de ovejas tenían la costumbre de llevar a sus rebaños a pastar en pastos ajenos. Y para quienes no estamos familiarizados con toda esta dinámica de la ganadería, podemos fácilmente entender que los pastores solían alimentar a los rebaños con comida que no les pertenecía. También se narra que los pastores tenían la costumbre de manera intencional mezclar los rebaños, haciendo parecer un incidente. Se nos mezclaron los rebaños. Para en la división nuevamente, en la separación de los rebaños, poder pasar unas ovejitas de más para su rebaño. Tenían una fama en esos tiempos muy, muy cuestionable. Por esa razón, los pastores de ovejas no eran testigos válidos en las discusiones judiciales. Que pase el testigo, como la señorita Laura. Y tengo un pastor de ovejas. No, un pastor de ovejas no sirve como testigo. Pues la palabra de los pastores es prácticamente hoy como la palabra del maestro de obra que dice mañana le entrego. Era una palabra totalmente cuestionable la de los pastores en ese entonces. Pero de repente a esos se les aparece un ángel. Inicialmente ya esto es espectacular. Ya esto es un escenario sobrenatural que llama la atención. A esos que acabamos de describir se les aparece un ángel, así como tiempo atrás se le apareció a María. Un ángel que les anuncia el evangelio, un ángel que proclama que Cristo ha nacido. Aquí preguntarnos por qué el Señor le ordena a un ángel: ve, cuéntale a esos que están allá cuidando ovejas en esas montañas oscuras que Cristo ha nacido. ¿Por qué el Señor les da la primicia y además les lleva la noticia directamente a través de un ángel a unas personas tan irrelevantes para la sociedad del momento? Y no solo esto, el texto relata que apareció un ejército de ángeles alabando a Dios. Imaginémonos por un momento ser testigos de un regalo tan hermoso y sublime, de presenciar un ejército de ángeles alabando a Dios en los tiempos de la Navidad original. No sé si cantaron villancicos, realmente no lo creo, pero sí puedo imaginar las voces más espectaculares dando gloria a Dios, los coros más armoniosos y sincronizados que pudieron escuchar. Un espectáculo
digno, podríamos decir, de personas distinguidas y prestantes, que ha sido abierto a un público excluido e insignificante. Ningún poderoso de la historia del mundo, creo yo, que ha podido pagar con todo su dinero por un espectáculo tan sublime y tan majestuoso como el que el Señor les regaló a estos pastores en Navidad. ¿Por qué el Señor les dio las primeras sillas de la Navidad a estos hombres? Hubiese sido normal que Dios le hubiera abierto los ojos a Herodes, de los líderes fariseos importantes, que Dios le hubiese permitido conocer las primicias, a los sacerdotes con un amor genuino por el Señor, a los servidores del templo o incluso a los judíos más fieles con un celo profundo por el Señor, a cualquiera, menos a unos pastores con esta insignificancia social. Lo cual nos permite entender que la encarnación de Cristo fue minuciosamente planeada por el cielo para incluir a los excluidos, para traer esperanza a quien no tiene ninguna esperanza de tan siquiera acercarse a la gloria de Dios, para visibilizar a los invisibles, para vincular a los marginados. Pensó en José, pensó en María, pensó en unos simples pastores, pensó en usted, pensó en mí. La encarnación de Cristo entonces implica la inclusión de nosotros, los marginados, de nosotros los pecadores, de quienes nos miramos en un espejo y reconocemos no merecemos el amor del Señor, de quienes nos miramos en el espejo y decimos pero no tenemos un galardón para presentarle al cielo, no tenemos lo suficiente para participar de lo que el Señor está planeando, de quienes no tenemos ninguna condición especial para merecer un puesto privilegiado. La elección de los pastores marginados no fue un accidente, fue un acto deliberado que nos recuerda que el reino de Dios no sigue las reglas del prestigio humano ni las categorías sociales. El reino de Dios no se mueve por esas estructuras de meritocracia. El reino de Dios rompe las estructuras a través de su gracia. No fueron los poderosos ni los reconocidos quienes recibieron el primer anuncio, sino que aquellos como nosotros, que no tenían nada que ofrecer distinto a su maldad, su asombro y su disposición de creer. Esto nos muestra que el plan de Dios no se mueve según los estándares de este mundo, se mueve por su gracia y su extraño llamado y su incomprensible amor. Y sí, en la Navidad podemos recordar que es extraño, que es muy extraño que el Señor haya llamado a alguien como usted. Y mucho más extraño que el Señor haya llamado a alguien como yo. Y así como no podemos explicar con claridad por qué el Señor hizo partícipes a los pastores en la encarnación de Cristo, no se puede explicar cómo tú, como yo, podemos ser partícipes de su plan de salvación. Iglesia, eso no tiene sentido. No tiene sentido que nosotros seamos incluidos en su plan de salvación, que nosotros hagamos parte de su historia. Eso no tiene ninguna razón lógica distinta a su gracia, que se escapa de toda nuestra razón. Esos pastores no eran dignos de escuchar el evangelio y mucho menos de proclamarlo. No eran dignos de tener un encuentro personal con Cristo encarnado. No eran dignos de proclamar el mensaje de salvación. Y sin embargo,
Allí estaban, participando de uno de los momentos más trascendentales de la historia de la redención. Los pastores insignificantes a los ojos del mundo se convirtieron en los primeros testigos de la llegada del Salvador y en los primeros proclamadores del mensaje de Navidad. Eso nos recuerda una verdad fundamental del Evangelio. Dios no nos llama por nuestra dignidad, sino que nos llama por su gracia. No nos llama por nuestra dignidad, nos llama por su gracia. Esa gracia tan extraña, tan incomprensible, que nos incluye a nosotros en su plan de salvación. Asimismo, nosotros no somos dignos de escuchar el Evangelio ni de tener un encuentro personal con Cristo. Mucho menos somos dignos de proclamar su mensaje. Pero aquí estamos, no por méritos propios, sino porque Dios en su infinito amor decidió abrirnos las puertas e incluirnos en su historia. No es que le aportemos mucho a su historia. No es que tengamos mucho que aportar, la verdad. Pero Él simplemente abre las puertas y en su gracia nos incluye. La Navidad entonces nos confronta con la realidad de que todo lo que tenemos en Cristo es inmerecido. De que todo lo que recibimos en Cristo es por gracia. Y cada oportunidad de escuchar su palabra, de experimentar su amor y de compartir su mensaje es un acto de gracia divina. Porque no importa cuán rotos, marginados o indignos seamos usted y yo, en la Navidad Dios nos recuerda que su llamado no depende de lo que somos, sino de lo que Él es. Aquí no importa si tú eres mucha cosa. Y aquí no importa tampoco si tú eres poca cosa. Aquí lo que importa es quién es el que nació, creció, murió y finalmente resucitó. Y que volverá por los suyos. Así como los pastores respondieron con asombro y obediencia y proclamaron, nosotros también somos llamados entonces a responder de la misma manera. No somos dignos de este llamado, pero podemos maravillarnos y vivir en gratitud de que por su gracia somos incluidos. Y más que eso, somos enviados a proclamar que el Salvador ha nacido, que hay esperanza para el mundo y que su gracia es suficiente para cualquiera que tenga la capacidad de creer en Él. La Navidad, iglesia, es un recordatorio poderoso de que hemos sido incluidos y enviados. Así que en Navidad celebramos su gracia y proclamamos las buenas nuevas del Evangelio. La Navidad, entonces, la Navidad original es la inclusión de los excluidos. Pero también un contraste que nos muestra el texto y que nos muestra Lucas es la humillación del exaltado. Y esa es la segunda implicación que podemos encontrar en el texto. La humillación del exaltado. Es profundamente impactante reflexionar que el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Creador de los cielos y la tierra, eligiera nacer en un pesebre. Y el contraste que nos muestra Lucas es extraordinario. Cómo los ángeles, el ejército de ángeles, proclama la gloria del Señor, y cómo versículos más adelante le dice a los pastores: y encontrarán esto como señal. Está envuelto en unos pañales en un pesebre. Y eso contrasta, eso es contradictorio con la gloria manifestada por el ejército de ángeles
y con la señal que los ángeles mismos les dan, que nació un Salvador, que nació el Rey, que nació el que nos va a libertar. Y ven semejante espectáculo de ángeles adorando al Señor por ese evento. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Me imagino que en el templo, me imagino que en un palacio, me imagino que en condiciones majestuosas. Pero el contraste que el texto nos muestra está por allá envuelto en un pesebre, en pañales. Y esto es extraordinario. Un detalle que no es un accidente ni es una coincidencia histórica, sino que es una declaración intencional de la humildad del Dios al hacerse hombre. En su infinita sabiduría, Dios decidió entrar al mundo de una manera que rompe todos los esquemas humanos de grandeza. Pensemos un momento en esto. Dios eterno, el que sustenta todo con el poder de su palabra, el que dice vida y hay vida, el que dice muerte y hay muerte, el que habita en gloria y majestad incomparable, escogió nacer en un lugar indigno, incluso indigno para un ser humano común. No nació en un palacio rodeado de lujos y privilegios, ni fue recibido con honores por las élites de tiempo, sino que fue colocado en un pesebre, un lugar donde se alimentan los animales, porque no había lugar en el mesón, dice el texto. Este pesebre, justamente humilde y sencillo, contrasta con la gloria celestial que Cristo dejó atrás para descender a nuestra realidad. ¿No es esto entonces una confrontación directa a nuestro orgullo? Nosotros que a veces nos la pasamos buscando reconocimientos, privilegios y comodidad. Vemos al Hijo de Dios renunciar a todo voluntariamente. Él, quien merece toda la adoración, toda la honra, escogió humillarse hasta el punto de depender de una joven pareja y ser recibido en un ambiente de precariedad. Es definitivamente un desafío radical para nosotros, acostumbrados a medir nuestro valor por lo que poseemos o por lo que le hacemos pensar a los demás. La encarnación de Cristo no solamente entonces es un acto de amor profundo, sino que también es un acto de humildad majestuoso. Cristo se despojó a sí mismo, renunciando a sus derechos divinos para acercarse a nuestra humanidad quebrantada. Este es el modelo supremo de humildad. Un modelo que no se limita justamente a la Navidad, sino que define toda la vida y la misión de Cristo. Desde su nacimiento hasta la muerte en cruz, Jesús eligió el camino de la humildad. No hay espacio para el orgullo cuando miramos el pesebre, porque allí vemos al Rey del universo humillándose por nosotros. Ese acto nuevamente incomprensible y radical debería derribar en cualquiera de nosotros esa pretensión de autosuficiencia que a veces abrazamos. Y hemos cantado esa hermosa canción, que seguramente usted la puede reconocer, que da la gloria al que está sentado en el trono. ¿La recuerda? Pero la Navidad nos recuerda que Él se bajó del trono hacia un pesebre, lo cual es incluso más magno y Él lo hace más digno de adoración todavía. Adoramos al Dios que no se quedó en el trono, sino que se bajó del trono para hacerse como uno de nosotros.
Cada vez que usted y yo intentemos engrandecernos, olvidamos entonces la esencia misma de la encarnación de Cristo. Olvidamos la esencia misma de la Navidad. Un llamado a descender en humildad. Un llamado a descender en humildad. El Evangelio no es la buena noticia que te hace más grande y victorioso. El Evangelio es la buena noticia que te lleva a reconocer tu pequeñez y dependencia, exaltando únicamente a Cristo como el vencedor de vencedores. Pero la Navidad entonces no solamente nos confronta, sino que también nos invita a seguir el ejemplo de Cristo, a dejar nuestro orgullo, abandonar nuestras ambiciones egoístas y adoptar una actitud de siervo humilde. Aquí recuerdo en alguna ocasión un amigo, colega, fue invitado por una empresa prestigiosa en Bogotá a dar una capacitación. De hecho, era una semana de talleres y él nos compartió con orgullo: me invitaron de tal empresa a dar unas charlas y yo cobré tanto y me lo aceptaron. Me están pagando tanto por cada conferencia. Qué bacano, nosotros desde la envidia, qué bonito, hermano, qué chévere que te han invitado a ser un psicólogo exitoso. Lo que uno suele decir en ese tipo de situaciones. Nosotros lo afirmábamos a él desde la envidia y le decíamos: usted es un conferencista de talla internacional. Y ese hombre inflaba el pecho. Después nos contó: me llegaron los tiquetes. Yo pensaba irme en bus y me llegaron los tiquetes y me llegó la reserva del hotel allá en Bogotá, un hotel 5 estrellas. No, qué raquera, usted es un conferencista de talla internacional, todos nosotros. Cuenta él que cuando llegó al aeropuerto de Bogotá, lo estaban esperando con un cartel como esperan las personas importantes. Lo estaban esperando con su nombre en un cartel, un señor dispuesto a servirle, un señor de apariencia simple, con una amabilidad desbordante. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Yo soy el encargado de acompañarlo en su estancia aquí en Bogotá, de servirle. Permítame, le cargo la maleta. Unas atenciones impresionantes. ¿Quiere un cafecito? Bueno, está bien. Por allá el hombre regó el café. El señor: venga, yo le limpio. El café hasta le salpicó los zapatos. Venga, yo le limpio los zapatos. Un señor, pero con una amabilidad exagerada. Atenciones exageradas. Lo llevaba al hotel, lo recogía. Habían dispuesto un carro súper lujoso para transportarlo. Le habían puesto chofer. Le cargaba la maleta, le compraba agua y cada día mi amigo se sentía más importante. Le fue súper bien en esas conferencias. Recibió muy buenos comentarios. Realmente el contenido que había creado era de mucha calidad. Y él reflexionaba allá en Bogotá y decía: yo tengo que creérmela. Yo soy un gran conferencista. Yo tengo que creerme esto. Yo soy un gran profesional. Yo estoy a la altura de los grandes, nos contaba él. Y para terminar, ya a la semana, le hicieron un recorrido por la empresa y le preguntaron: ¿usted ya conoció al señor Martínez, el dueño de la empresa? Martínez es un apellido ficticio porque no me acuerdo del apellido real. Pero no, yo no he tenido el gusto de conocer al señor Martínez. Entraron a la oficina y tan pronto conoció al señor Martínez, quedó petrificado. Era el mismo señor que lo recogió en el aeropuerto y que lo recogió todos los días en el hotel. Cuando pudo pronunciar palabra: ¿es el dueño de la compañía? ¿Usted es el señor Martínez? Yo no sabía. El dueño de la compañía le respondió: es que nunca preguntaste mi nombre. Es que nunca te interesaste en mí.
Pasó entonces de pálido a morado. Y el que había pagado sus tiquetes había cargado su maleta. El que había pagado su hotel le había limpiado el reguero de café. Y mi amigo entonces le preguntó, creo que fue lo más sabio que hizo en ese momento: Señor, ¿quiere un cafecito? ¿Le traigo agüita? Permítame, le cargo el bolso. Las distancias del señor Martínez con Cristo, pues claramente son abismales, pero nos permite dimensionar un poquito lo que significa bajarse del trono a un pesebre. Bajarse del trono a un pesebre. Hermanos, y a usted y a mí a veces nos cuesta bajarnos del trono para tener una conversación humilde con nuestras esposas. Y a veces nos cuesta bajarnos del trono para tener un acto de reconciliación con nuestros compañeros de trabajo. Y a veces nos aferramos al trono. ¿Y yo por qué tengo que rendirme? ¿Y yo por qué tengo que pedirle perdón a mi mamá, a mi hermano, a mis hijos? Padres que no sueltan el trono por nada del mundo. Pedir perdón, no, eso es signo de debilidad. Nos aferramos a nuestros tronos ficticios cuando Cristo realmente dejó su trono para nacer en un pesebre. Y nos confronta, definitivamente la Navidad nos confronta en ese absurdo camino de ir ascendiendo, inflando el pecho en nuestro peregrinaje de la vida, defendiendo mi dignidad, convenciéndome de lo grande que soy, portando las medallas que resaltan mis triunfos, permitiéndome más bien entender que seguir a Jesús es más un descenso, donde me voy despojando de todo hasta quedar completamente rendido delante de la gloria de Cristo. El creador de los cielos y la tierra se dispuso a nacer en un comedero de animales. ¿Qué excusa tenemos nosotros entonces para no humillarnos y vivir para la gloria del Señor? ¿Qué nos impide entonces a nosotros abrazar una vida centrada en el servicio y en el sacrificio por los demás y por Cristo? ¿Por qué seguir persiguiendo de manera enfermiza el que me reparen por el daño que me hicieron? Que me pidan perdón, que me traten con justicia, que me llamen, que me incluyan, que me reconozcan las cosas buenas que hago. Es que hago y todo está mal. Nunca me dicen nada bueno. ¿Por qué seguir persiguiendo la grandeza? La Navidad es una muy buena época para doblegar nuestro orgullo y recordar que el camino correcto de un discípulo es descender en humildad. Pues quien fue exaltado por los ángeles y aquel frente al que toda rodilla se doblará y le reconocerán como Señor, descendió y se humilló a sí mismo. La humildad de Cristo nos recuerda que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir. ¿Cuántas veces usamos nuestra posición, usamos nuestros recursos o nuestras habilidades para levantarnos sobre otros? Y la respuesta es nunca. Es porque usted y yo no hemos tenido muchos recursos ni muchas posiciones. Porque eso es natural en nosotros. Estamos infestados de un corazón orgulloso. Y Jesús, siendo Dios, usó su poder para descender, no para ascender. Lavó los pies de sus discípulos, incluso de aquel que lo traicionaría. Y esto es la esencia del reino de Dios. La grandeza justamente se mide por la disposición de servir.
Además, entonces, la Navidad nos desafía a vivir con gratitud. ¿Cómo podemos quejarnos de nuestras circunstancias cuando el Hijo de Dios renunció a todo para darnos vida? ¿Cómo podemos exigir privilegios cuando el Rey del Universo nació en la más absoluta sencillez? La Navidad debería ser un recordatorio constante de que hemos recibido más de lo que jamás podríamos merecer. La Navidad debe recordarnos que somos bendecidos por su gracia y debe reemplazar las quejas por palabras de alabanza. Estoy dispuesto a seguir el camino de la humildad, incluso cuando es tan incómodo y cuando es tan costoso, que conmemorar la Navidad doblegue nuestro orgullo. Y cada vez que usted vea un pesebre, eso le invite a la humildad. Que cada vez que usted vea un pesebre, le recuerde lo orgulloso que es usted y lo humilde que es Cristo. Por esta razón, Jesús es exaltado hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo más profundo. Y los pastores lo entendieron muy bien, y entonces retornan a sus vidas comunes y corrientes, glorificando y alabando a Dios. La Biblia no nos vuelve a hablar de ellos, pero yo supongo que desde ese entonces nunca dejaron de alabar al Señor, nunca dejaron de glorificar a Dios. Y así nos encontramos con la tercera implicación que vemos en la Navidad en este texto. La exaltación de El Salvador. Recuerden que las implicaciones que Lucas nos muestra son la inclusión de los excluidos, la humillación del exaltado y la exaltación del Salvador. Y Navidad, con base en lo que hemos hablado, nos conduce inevitablemente a la adoración. Si miramos el relato de Lucas, vemos dos momentos cruciales de adoración que revelan una implicación trascendental en la Navidad: el reconocimiento de la grandeza de Dios y la exaltación de su nombre. Primero, lo adoraron los ángeles en el cielo, y después la alabanza a los pastores en la tierra. Ambas expresiones nos enseñan que la encarnación de Cristo no solo es un evento histórico, sino que es un llamado universal a exaltar al Salvador con todo nuestro ser. La alabanza celestial que se proclamó esa noche: gloria a Dios en las alturas. Y los ángeles aparecen en escena proclamando unánimes: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Este canto no es un simple anuncio, es una explosión de adoración que conecta el cielo y la tierra. Y vemos que los ángeles alaban con fervor, y esos ángeles que alaban y que adoran al Señor nos desafían, pues ellos no son receptores directos de esta gracia. Ellos no son benefactores directos de esta obra de redención, porque Cristo no nace, vive y muere y resucita para la redención de los ángeles. Pero aún así reconocen en la encarnación de Cristo la obra más gloriosa, alabando al Señor con intensidad. ¿Cuánto más entonces nosotros, los redimidos, deberíamos responder en adoración? La Navidad, iglesia, nos llama a unirnos a este coro celestial, proclamando la gloria de Dios con nuestras palabras y con nuestras vidas.
Después de escuchar el mensaje angelical y confirmar lo que les habían dicho al encontrar el niño en el pesebre, los pastores regresan glorificando al Señor y alabándolo. Y es que este es un acto natural. Es un acto natural cuando uno se encuentra con la gracia y con la verdad de Cristo. La adoración no es un acto forzado, es la respuesta inevitable de quien ha sido transformado por el Evangelio. Y es importante notar aquí que los pastores no estaban en el templo ni rodeados de un ambiente religioso tradicional. Su alabanza ocurrió mientras volvían a sus campos. Y me imagino que continuó mientras cuidaban sus rebaños. Esto nos enseña que la adoración, la alabanza no está limitada a un lugar o un momento específico, sino que abarca toda nuestra vida. Y la Navidad nos recuerda que la verdadera adoración ocurre cuando nuestras vidas enteras son una respuesta de gratitud a Dios, sin importar dónde estemos y hagamos lo que hagamos. El texto dice que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios. No aclara con exactitud qué elementos prácticos comprendió ese evento. Yo podría suponer que esta alabanza al Señor estaba integrada por cantos, oraciones, salmos recitados. No sé si brincaron o bailaron como David, no lo sé. El texto no nos permite identificar eso. Pero sí podemos leer un corazón alegre y festivo que reconoce la grandeza del Señor. Los discípulos de Jesús no solo alabamos a Dios los domingos. Les voy a decir un secreto. Los discípulos de Jesús cantamos en nuestras casas, cantamos en el baño, nos regocijamos en el carro. Los discípulos de Jesús vivimos en una constante alabanza porque nos hemos encontrado con Cristo Jesús, con su evangelio. Los hogares de los cristianos deben ser epicentros de alabanza, porque no podemos resistirnos al hacer conciencia de la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos, no debería insistírsele a un cristiano que proclame oraciones de gratitud. No debería pedaleársele a un cristiano que alabe al Señor. No debería rogársele a un cristiano que cante una canción al Señor. No debería un cristiano mirar feo durante la alabanza los domingos. Eso no tiene sentido. Permítame, yo miro un poquito hacia abajo para que no va a pensar que es con usted, aunque sí es con usted. No deberíamos mirar feo durante el tiempo de alabanza, pues es un tiempo donde como iglesia nos unimos a festejar a Cristo. Es un tiempo festivo donde venimos como iglesia y como hermanos a proclamar que Cristo es nuestro Señor, a reconocer su grandeza y su majestad. Y nuestro corazón debe estar en una actitud de fiesta, de celebración o de rendición sublime. No debería haber caras amargadas cuando la iglesia se reúne a alabar al Señor. Si es que estamos frente al acto más magno de toda la humanidad. Es preferible que en su casa le digan: venga, ya deje esa oradera, a que nunca le escuchen orar. Es preferible que en su casa le digan: pongamos otra musiquita, cambiemos de música, a que usted no se sepa ninguna canción de adoración. Los dos actos de adoración
encontramos en el texto, el celestial de los ángeles y el terrenal de los pastores, nos muestran cómo la Navidad une lo divino con lo humano, y eso justamente es el tiempo de la alabanza, colectiva o personal, de Jesús. El cielo toca la tierra y la adoración surge como una respuesta de ambas realidades. Los ángeles proclaman la gloria de Dios desde el cielo y los pastores desde la tierra. Esta unidad en la adoración señala que Cristo no solo vino para salvarnos, sino para restaurar nuestra relación con Dios y devolvernos al propósito para el cual nosotros fuimos creados, para glorificarle y para disfrutar de Él para siempre. La implicación de la Navidad en este punto es clara, mis hermanos. Nuestra respuesta a Cristo debe ser un corazón de adoración. Pero ¿cómo debería lucir nuestra adoración en esta temporada? Primero, debe ser centrada en Dios y no en nosotros mismos. Los ángeles no cantaron sobre lo que recibirían, sino que proclamaron atributos de la gloria de Dios. Y aquí es importante resaltar que hay algunas canciones propicias para alabar a Dios, para darle gloria a Dios. Otras suelen ser más inspiracionales, que son bonito escucharlas porque nos recuerdan un mensaje de la palabra. Y otras son canciones simplemente bonitas cantadas por un cristiano, porque no todo lo que un cristiano canta pues es una canción de adoración. Finalmente, nuestra adoración debe ser continua. La Navidad no es un evento aislado, sino una invitación a vivir cada día reconociendo la gloria de Dios en Cristo. ¿Es nuestra adoración algo mecánico, rutinario, frío? ¿O es una respuesta genuina a su gracia y a su grandeza? Hoy entonces, como la Navidad original, en el cielo se sigue proclamando la gloria de Dios y la tierra sigue siendo testigo de su amor redentor. La pregunta es, ¿nos uniremos nosotros a la adoración de la iglesia en todo el mundo? ¿Permitiremos que nuestras vidas reflejen el cántico de los ángeles y la alabanza de los pastores? ¿Viviremos en una actitud de gozo y gratitud constante frente a aquel que se despojó de su trono para darnos vida? La Navidad no solamente transforma nuestra relación con Dios, sino que nos impulsa a convertirnos en adoradores continuos. Glorificamos al Señor con nuestras palabras, con nuestras acciones. Así que en esta Navidad la invitación es: levante su voz junto con los ángeles y proclamemos gloria a Dios en las alturas. Sí, muy bonito los buñuelos y la natilla, pero que nosotros, rendidos frente a la encarnación de Cristo, podamos levantar nuestra voz en nuestras casas. Un tiempo de adoración y alabanza en nuestras casas, donde podamos proclamar gloria a Dios en las alturas. Hoy que conmemoramos el día que aquel se encarnó, que nuestra adoración no sea un simple acto de temporada, sino una respuesta de vida al Salvador que nació para redimirnos. La Navidad original, narrada por Lucas, no se habla de luces en las casas, de la pólvora de las calles, ni de la ternura de Santa Claus. La Navidad original implica la inclusión de los excluidos, la humillación del exaltado y la exaltación del Salvador. El nacimiento de Jesús es como una bomba atómica que cayó sobre nuestro planeta
irrumpiendo con un poder incontenible, afectando lo que está a su alcance. La encarnación de Cristo es como una bomba atómica llena de gracia que cambió la historia para siempre, dejando un impacto que se sigue sintiendo en todos los rincones del mundo y que después de 2000 años sigue teniendo un poderoso efecto de redención. La explosión de gracia iniciada en aquel pesebre no se limitó a las colinas de Belén y a los pastores marginados. Como toda explosión de gran magnitud, su impacto se propagó más allá, alcanzando a personas y lugares que jamás imaginaron ser tocados. Los magos del oriente, extranjeros, alejados de la promesa, también fueron atraídos por su luz. La llegada de Jesús desbarató las fronteras sociales, culturales y espirituales, dejando claro que el reino de Dios no es exclusivo para unos pocos, sino un llamado abierto incluso para los marginados. Pero esta bomba no destruye, edifica. No deja devastación a su paso, sino restauración. Mientras que una bomba atómica terrenal trae muerte, la explosión de la gracia de Cristo trae vida. Su llegada anunció la reconciliación entre Dios y los hombres, uniendo lo que el pecado había separado y dejando un camino de paz donde antes había enemistad. La onda expansiva de la encarnación de Cristo sigue hoy doblegando en humildad a los corazones orgullosos y sigue hoy transformando a seres rudos, rígidos y egoístas en adoradores incansables de la gloria de Dios. Así como una bomba atómica deja una marca imborrable en el lugar donde cae, el nacimiento de Jesús dejó una huella eterna en la historia y en el destino de la humanidad. Y esa huella no se mide por su devastación, sino por su redención. No es el poder destructivo de los hombres, sino el poder restaurador de Dios. Y su efecto sigue siendo tan relevante hoy como lo fue aquella noche en Belén. Por eso, en esta Navidad, no te limites a observar desde la periferia esta explosión de gracia. Vive agradecido y rendido porque Él te incluyó, te alcanzó. Humíllate delante de su gloria y alaba su santo nombre por toda la eternidad. Respondamos al Señor en oración en esta mañana a su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, pero específicamente como iglesia nos unimos en esta mañana para conmemorar el nacimiento de Cristo. Hoy, Señor, nos unimos como iglesia, Padre, para alabarte y exaltarte junto con los ángeles y reconocer que tú eres el Señor. En esta mañana, Señor, te damos gracias por incluirnos. Te damos gracias por tu gracia, Señor, que nos permite hacer parte de tu historia. Te damos gracias, Señor, por tu gracia que nos permite entrar en tu plan. Gracias por tu gracia, Señor, que nos visibiliza a los invisibles, que nos da esperanza a los pecadores. Gracias por esa gracia, Señor, que nos impacta aún sin merecerlo. Porque así también como los pastores, una noche normal, común y corriente,
Así también en algún momento, Señor, tu gracia nos impactó y nos rindió delante de tu grandeza. Tuvimos la oportunidad de ver a Cristo en pañales, pero te damos gracias, Señor, porque hemos visto a Cristo. Te damos gracias porque nos has mostrado a Cristo. Te alabamos, te exaltamos, porque nos has permitido ser testigos de semejante evento de salvación, Señor. En esta mañana te adoramos y reconocemos que no hay ser más grande, que no hay grandeza mayor a la tuya, que no hay majestuosidad que supere la tuya, que no hay poder, potestad por encima de ti, Señor. Bendito eres tú. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Y delante de ti, Señor, rendimos nuestras vidas, doblegamos nuestros corazones, agachamos nuestra cabeza, rendidos frente a tu magnífica humildad, rendidos frente a tu santa humildad. Y en arrepentimiento reconocemos nuestro orgullo. Y en arrepentimiento reconocemos lo distantes que somos a aquel Cristo que se despojó de su trono. Perdónanos, Señor. Perdónanos por abrazar nuestros falsos tronos. Perdónanos por aferrarnos a trivialidades para sentirnos grandes. Perdónanos, Señor, por la oscuridad de nuestro corazón que aún sigue persiguiendo reconocimientos. Señor, que cada uno de nosotros tenga la disposición de humillarse delante de ti y reconocer que solo tú eres Dios. Hoy, Señor, oramos como Juan el Bautista. Necesitamos menguar para que tú crezcas, porque tú eres el Dios de gloria, porque tú eres el Rey de reyes, porque tú eres el Señor de señores por los siglos de los siglos. Amén.